Muy buenos días con todos los que nos acompañan en esta mañana. El tema a tratar es la selección artificial en vegetales para el consumo humano. Como sabemos, la mitosis y la meiosis son ambos procesos por los cuales las células se reproducen, pero hay diferencia entre los dos. Mientras que las nuevas células se generan durante la mitosis, la meiosis es un tipo especial de división celular que produce las células de sexo para la reproducción, ya que como resultado se forma un nuevo individuo, donde el ser humano interviene en la evolución de diferentes especies, animales y vegetales, es decir, la selección artificial. Donde nos acompañan Fátima Llanes, Génesis Taguay y Patricia Pérez, dándonos a conocer su conocimiento sobre el tema. Empezamos con la primera pregunta. Cuéntame, ¿qué conoces de la división celular en vegetales? La cual daré la palabra a Génesis. Daniela, yo conozco que la división celular es el procedimiento por el cual el organismo crece a partir de una sola célula, el cigoto, y los tejidos dañados son reemplazados y reparados. Cuéntanos, Patricia, ¿qué es la mitosis y la meiosis? Gracias, Dani, por tu pregunta. En sí, la mitosis es un proceso de una célula progenitora, a que da lugar a dos células hijas que son idénticas entre sí e idénticas a su progenitora, ya que como una característica principal, a diferencia de la célula animal, es que la célula vegetal tiene el uso mitótico anastral. De igual forma, en la meiosis en vegetales, es intermedia o espórica, de manera que las células resultantes son microesporas, que son masculino, y las megaesporas, que son femenino, en lo que las mismas no son gametos finales. Perdón, pido la palabra a Daniela para dar a conocer las fases de la meiosis 1. Claro que sí, Fátima. Sigue, por favor. Gracias, Daniela. En la meiosis 1 se da la primera división celular de la diploide, conocida como reductiva, pues resultan células con la mitad de la carga genética. En la profase 1 se divide en varios pasos. En el primer paso, el ADN se prepara condensándose en cromosomas y así haciéndose visible. Luego, los cromosomas homólogos se juntan de a pares, formando un complejo en el que intercambian material genético. Y así, por último, los cromosomas se separan, aunque en algunos puntos permanecen unidos. Pero se rompe la envoltura del núcleo y surge en la célula una línea divisoria. En la metafase 1, los cromosomas bivalentes se disponen en el plano ecuatorial de la célula y se unen a una estructura formada por microtúbulos llamado uso acromático. En la anafase 1, los cromosomas homólogos de cada bivalente, o sea, cada uno formando por dos cromáticas hermanas, se separan entre sí, tienen a un polo de la célula y forman dos polos haploides. La repartición genética al azar ya se ha llevado a cabo. La telofase 1, los grupos cromosómicos haploides llegan a los polos de la célula, se forman nuevamente en la envoltura nuclear, y así la membrana plasmática se separa y así da origen a las dos células haploides. Meiosis 2, conocida como fase duplicativa, se asemeja a la mitosis, se forman dos individuos enteros duplicando el ADN. Profase 2, las células haploides creadas en la meiosis 1 condensan sus cromosomas y rompen la envoltura nuclear, aparece nuevamente el uso acromático. Metafase 2, al igual que antes, los cromosomas tienden hacia el plano ecuatorial de la célula, preparándose para una nueva división. Anafase 2, las cromáticas hermanas de cada cromosoma se separan y son traccionadas hacia polos opuestos de la célula. Telofase 2, cada uno de los polos de la célula recibe un juego haploide de cromáticas que pasan a llamarse cromosomas. Se forma nuevamente la envoltura nuclear seguida de la partición de citoplasma y la formación de las membranas celulares que dan como resultado 4 células haploides, cada una con una distribución distinta del código genético completo del individuo. De esta manera, el individuo, después de tener su proceso de nacer, crecer y desarrollarse, se interrelaciona con el proceso de la selección artificial, ya que la misma es llamada crianza selectiva. Se da cuando nosotros los humanos seleccionamos los rasgos deseables de los productos agrícolas, como en los animales, en el lugar de dejar que la especie evolucione o cambie gradualmente sin interferencia humana, como es la selección natural. ¿La selección artificial es beneficiosa para la naturaleza o para el ser humano? Listo, Dani. Sí, una de las ventajas de la selección artificial es que permite la convivencia más armónica o estrecha entre la humanidad y la especie vegetal, ya que con los rasgos dominantes responde a los intereses y necesidades humanas. Esto significa que se satisfacen las necesidades humanas y que a cambio la especie se garantiza su supervivencia ya domesticada. Fátima, ¿estás de acuerdo con lo que nos dice Patricia? Y si no es así, danos a conocer alguna desventaja de la misma. No, la verdad que yo no estoy de acuerdo, ya que el obedecer a las razones del ser humano y no a las propias de la especie suele traer consigo problemas evolutivos para la especie, como mutaciones impredecibles. Perdón, Patricia, pero no estoy de acuerdo.
Muchas gracias por tu participación, Fátima. Patricia, ¿qué opinas acerca de lo que nos acaba de decir Fátima? Sí, respeto mucho la opinión de Fátima, pero yo considero que la selección artificial es muy beneficiosa, tanto para los seres humanos como también para animales y vegetales, que al modificar su genética se puede ayudar mejorando su productividad, estética y comportamiento. Patricia, ¿qué cultivos transgénicos están aprobados para su comercialización y consumo? Listo, los productos que están aptos tanto como para el consumo como la comercialización son los siguientes: el brócoli, el colinabo, la zanahoria, el rábano, la coliflor, el repollo, el repollito de Bruselas, cebolla, berenjenas y lechuga crespa. En sí, estos vegetales son descendientes de una especie original, donde que el hombre realiza un cruceamiento selectivo para obtener mejores rendimientos y mayor ventajas. Llegamos a la conclusión de que la selección artificial es constantemente usada en vegetales para obtener más cantidad, más producción y más ventas. Las características de los productos agrícolas también están determinados en gran medida por efectos de la selección artificial, proceso mediante el cual se ha logrado variedad de vegetales que se pueden aprovechar fácilmente para usos alimenticios del ser humano, como por ejemplo el maíz y el plátano, cuyos frutos tienen un rendimiento comestible para el hombre mayor que las variedades silvestres de las que proceden. Por lo tanto, el paso del tiempo nos ha ayudado a convertir aquellas pequeñas raíces en auténticos alimentos que a día de hoy dan de comer a millones de personas en todo el mundo. Fue un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Hemos llegado al final de este foro. Muchas gracias a todos por su atención.